Vamos a La Venganza Será Terrible. En esta modalidad de transmisión remota estamos cada uno en su casa, cumpliendo la cuarentena como todo el mundo, y saben que nos pueden contactar por redes sociales a través de @lavenganzaradio. Vamos a hablar hoy de la batalla de Valmy, también conocida como el cañoneo de Valmy. Sucedió en 1792 durante las guerras revolucionarias francesas. Esto fue alrededor de este poblado de Valmy, al norte de Francia. Eran tiempos en los que Francia repelía los ataques de las monarquías que no querían que se expandiera la revolución. El 20 de septiembre de 1792, las tropas prusianas, monárquicas, dirigidas por el rey Federico Guillermo II de Prusia y el duque de Brunswick, debían enfrentarse con las tropas francesas en la llanura de Valmy. El rey de Prusia tenía a su disposición 160.000 hombres. Los generales franceses, Dumouriez y Kellerman, tan solo disponían de 95.000. Los prusianos estaban bien entrenados y los franceses eran una reunión de voluntarios mal equipados que avanzaban con bastante desorden. Según los cronistas, los prusianos, si ponían un poco de ganas, podían llegar tranquilamente hasta París. Y la batalla empezó. Atacaron primero los prusianos. Los franceses se resignaron a resistir hasta donde pudieran. De repente, los prusianos se pararon en seco poco antes de abordar las líneas francesas y se replegaron. La batalla de Valmy, que costó unos 400 hombres al ejército francés y 84 al prusiano, se dio por terminada. El general Kellerman quedó estupefacto. Nadie entendió por qué los prusianos no avanzaron en aquella batalla que era definitiva para terminar con la revolución. Años más tarde, Napoleón mismo declaró que aquella retirada fue un problema sin solución, mejor dicho, sin explicación para los que estudiaban estas cuestiones de la guerra. Algunos historiadores cuentan lo siguiente. Unos días antes de la contienda, los prusianos dieron en Verdún una noche de gala presidida por Federico Guillermo II, el rey de Prusia. Allí se encontraban los oficiales del duque de Brunswick y los emigrados franceses que esperaban ver la derrota de la República, ¿se entiende? Los prusianos eran monárquicos, querían derrumbar la Revolución Francesa. Y los emigrados franceses eran los que se habían rajado, perseguidos por la Revolución Francesa, y que ahora estaban del lado enemigo. Allí se encontraban los oficiales del duque de Brunswick, con estos emigrados que acabo de decir, y todos ahí, en una atmósfera exultante. Los invitados hablaban de la liberación de la familia real, que estaba prisionera en el Temple. De repente, un hombre vestido de negro se acercó respetuosamente al rey de Prusia y le susurró algo al oído. El rey palideció y siguió a aquel hombre misterioso hasta una habitación oscura, revestida con paños negros e iluminada con antorchas fijadas sobre trípodes funerarios. El hombre de negro le dijo al rey, a Federico de Prusia, le dijo al rey que esperara allí un ratito y que no se moviera. Y en aquella sala, Federico Guillermo temió un atentado, pero no sucedió eso. Una voz de ultratumba pidió atención. Atención, atención. Unas cortinas se apartaron
y a la luz vacilante de las antorchas, el rey vio aparecer al espectro de su finado tío, Federico el Grande, rey de Prusia. Lo reconoció enseguida, lo reconoció. Estaba convencido de que era, efectivamente, el rey filósofo, aquel protector de Voltaire, que se presentaba, en este caso, con su rostro enjuto, su cara mal afeitada y con una casaca silesiana, un sombrero bicornio y un bastón. Un detalle: Federico Guillermo, el actual rey de Prusia, creía firmemente en fantasmas y en brujerías, y participaba de toda secta que apareciera por la región. El espectro habló. Vengo a reclamarte una obediencia filial. Vengo a repetirte las palabras de Carlos VI de Francia en el bosque de Le Mans. No cabalgues más adelante. Te han traicionado. Esas son las palabras que escuchó Carlos VI de Francia en el bosque de Le Mans, ¿no? Un fantasma que le avisaba de una traición. Luego de estas palabras, el espectro se puso a explicarle a su sobrino y sucesor que los monárquicos emigrados arrastraban a los ejércitos de Prusia a una peligrosa aventura. Explicó también que los franceses no podrían soportar que un pueblo extranjero interfiriera en sus asuntos. Incluso los que esperaban el retorno del antiguo régimen tampoco lo iban a permitir. Quería decir que ni siquiera los monárquicos iban a apoyar a los prusianos si se embarcaban en una guerra con Francia. Bueno, así siguió hablando este tipo, ¿no? Después el fantasma hizo un corto saludo y desapareció por donde había venido. Dice: si van a París, toda Francia se pondrá contra ustedes. Bueno, el rey prusiano, el verdadero, el de ahora, estremecido, regresó a sus aposentos al trote. Y al día siguiente las tropas prusianas, que debían ponerse en marcha camino de París, recibieron la contraorden de permanecer en el mismo sitio. Entonces, ahí se produjo el enfrentamiento de Valmy, donde el rey de Prusia interrumpió el asalto de sus tropas para sorpresa de sus oficiales. Finalmente se supo que los prusianos hicieron sus baúles y volvieron a la frontera franco-alemana. La república se había salvado gracias a un fantasma. Según los historiadores, es probable que la aventura vivida por el rey de Prusia fuese cierta, pero el fantasma que había visto era raro, por no decir falso. Y se barajó la hipótesis de que Federico Guillermo II había sido víctima de una maquinación que dio excelentes resultados. Muchos conocían los gustos que tenía el rey por el ocultismo y se lo sabía crédulo. Nada era más fácil que engañarlo en esas circunstancias. Ni siquiera dudó ante ese decorado teatral, aquellas cortinas negras y las antorchas. También hay que tener en cuenta que Prusia atravesaba una extraordinaria crisis mística. Las sociedades secretas abundaban por todas partes. La mayoría de los aristócratas pertenecían a alguna secta de iluminados. Federico Guillermo II no era una excepción. Era un soñador, miembro de los Rosacruces. Creía en los fantasmas y no proyectaba nada sin haber hecho antes una consulta a los augurios. Era, desde luego, la víctima ideal para una superchería. Atención, parece que hubo un tipo que interpretó el papel de espectro en favor de Francia. Y eso se supo gracias al dramaturgo Pierre-Agustin Caron de Beaumarchais, ni más ni menos que el autor del texto del Barbero de Sevilla y de las bodas de Fígaro. Un buen día, a mediados de septiembre de 1792, el caballero de Beaumarchais fue a visitar a un amigo,
el actor Fleury, que había interpretado Las bodas de Fígaro. Pero Fleury no estaba en su casa. Una criada explicó que se había ido al campo. Beaumarchais preguntó cuándo regresaría. Se le explicó que estaría ausente por varios días porque había marchado a Verdún para hacer una actuación patriótica. Sorprendido, Beaumarchais regresó a su casa. Algunos días más tarde, Beaumarchais se encontró con su amigo y aprovechó para preguntarle por su extraña ausencia. ¿Qué hacías en Verdún?, le dijo Beaumarchais. Para su mayor sorpresa, incómodo, el Fleury afirmó descaradamente que no había abandonado París. Dice, ¿qué Verdún? Yo no estuve en ningún lado. Beaumarchais le dijo que eso no era posible, ya que él lo había ido a buscar a su puerta y que una de sus ayudantes le había dicho que no estaba. Es un error, interrumpió Fleury, cambiando inmediatamente de tema. Sin embargo, Beaumarchais insistió y 10, 20, 100 veces intentando sonsacarle algo, pero Fleury eludía las preguntas sonriendo. No soltó palabra sobre el tema de su inexplicable ausencia de la capital. Solo podemos saber lo siguiente. Antes de que estallara la Revolución Francesa, Fleury se había hecho famoso interpretando el papel de Federico el Grande de Prusia en el teatro francés. Y no contento con maquillarse y adoptar el aspecto físico del monarca, de copiar su andar y de imitar su voz, había conseguido hacerse con algunos de sus viejos trajes. Todo París había hablado en su momento y alabado ese trabajo. Dicen que un miembro de la convención, sabedor de la credulidad del sobrino Federico Guillermo y recordando la interpretación que Fleury había hecho de su tío, lo tentó para que se colara en aquel brindis. El hombre que armó el asunto era otro conspirador famoso, Fabre de Glantine, el creador del calendario republicano, aquel del Termidor, el Mesidor, qué sé yo. Que también era un hombre de teatro, constructor de fantasías, ya hemos hablado muchas veces aquí de él. Beaumarchais murió en 1799, pero mucho antes de eso tuvo largas conversaciones con el abad Sabatier, al que le contó la extraña anécdota del viaje de Fleury a Verdún, y Sabatier se encargó de investigar el asunto y de dejar constancia de ello, y de esa constancia nos hemos valido para contar esta pequeña historia. Les propongo una vuelta alrededor de este asunto. A ver. Abel Fleury le decían acá, desde luego, fue un gran guitarrista argentino, muy, muy popular. Hoy no se le recuerda tanto. Tenía el mismo apellido entonces que aquel actor que se especializaba en tomar la personalidad de Federico el Grande. Así que vamos a escuchar a nuestro Abel Fleury a tocar en guitarra una versión de Clavel del Aire, el viejo y querido tango de Juan de Dios Filiberto. Así que, si no fuera por el hecho de que se trataba de dos personas distintas, hubiéramos tenido nada menos que al impostor, al fantasma de aquella noche, sí, tocando el tango Clavel del Aire. Un pequeño error de compaginación nos impide tamaña precisión histórica. Pero sí vamos a escuchar al fantasma de aquella noche. El fantasma de aquella noche, Fleury va a tocar Clavel del Aire. Adelante.
Thank you.